Decisiones importantes que hay que tomar con información adecuada, oportuna y sin riesgo. Saber cuáles son las modalidades de pensiones y cuáles se ajustan a lo que necesito al momento de jubilarme. Agenda una reunión con TIP Asesores en nuestra página web o en nuestro número de WhatsApp. Síguenos todos los días jueves a las 11:30 horas en Gracia TV y confía en TIP Asesores. Hola a todos, hoy estamos en un nuevo programa y estoy muy contenta porque tengo hoy día a una mujer bien admirable. Ella es una artista plástica, he conocido su obra hace unos años atrás, de hecho le he comprado algunos cuadros porque me encanta cómo interpreta lo que deja en esa tela y cómo elogia a las mujeres en lo que hace. Así que ella vive en Houston, pero como estaba de pasada acá en Perth, dije no, tiene que darme una entrevista y amablemente ha accedido. Ella es Yolanda Velázquez y te doy la bienvenida, Yolanda, al programa de Mujer a Mujer, que también se transmite por cable a Colombia, que es tu país natal. Espero que te sientas bien. Gracias, Ana. Un gusto estar aquí, de verdad. Muy feliz de haber podido coincidir y tener esta oportunidad. Además, pues obviamente el hecho del tema, lo que tú has logrado, me parece muy lindo que me des esta oportunidad. Qué bueno, qué bueno. Bueno, tú eres una lectora de hartos años atrás, cuando recién estaba publicando mis primeras novelas. Y eso me alegra que las dos en nuestros caminos hemos ido evolucionando, creciendo y hoy día volvemos a coincidir. Sí, de verdad que desde que supe, o sea, cuando estuve acá, tuve la oportunidad de vivir aquí en Perth, que conocí tu trabajo, conocí tus primeros libros, el de Me enamoré de un Casanova, que es una de las series, y ya tuvimos la oportunidad tuve la oportunidad de acercarme a tus proyectos, de conocer un poco más tu vida personal. Pues realmente admirable todo lo que has logrado en esta ciudad, que no es fácil para personas de afuera. El amor por tu familia, tu constante, estabas todo el tiempo pensando entre Chile, tu mami, tu papi, tus hijos, la carrera de tu hija, y todavía tenías tiempo de desarrollarte profesionalmente y impactar esta comunidad, o sea, una comunidad totalmente diferente. Así que te admiro, te respeto y de verdad que sí, muy feliz de poder ahora acercarme a ti en esta otra faceta. Yolanda, para mí es una alegría porque para mí tú eres una mujer con un bagaje cultural bien extenso. Has expuesto tu obra en muchas galerías del mundo y te has movido por todas partes. Cuéntanos un poquito a la audiencia, en resumen, por los lados que has estado viviendo. Y después te pregunto cómo llegaste a este arte tan maravilloso que tú haces. Sí, mira, soy de Colombia, nací en Colombia, nací en una población pequeña cerca de Bogotá. Una familia muy tradicional, era la mayor de 3 hermanas y estuvimos, pues, o sea, la crianza normal de una familia tradicional, con un padre mayor, con una diferencia de edad casi 3 generaciones. Oh. O sea, mi papá tenía 45, mi mamá 20 y aparezco yo. Entonces, tienes toda una cantidad de influencias y de dinámicas. Ya a los 16 años nos mudamos a la capital. Ya comienza el primer cambio y el primer ajuste de venir de ser la niña consentida de una población pequeña donde todo el mundo sabe quién eres y llegas a la ciudad grande y empiezas a encontrar que, bueno, aquí ya no soy tan famosa. Y bueno, ahí empezar a trabajar. Y bueno, realmente ese es como el primer cambio grande. Conozco a mi esposo, terminé mi carrera universitaria. Ya empecé ahí a tener contacto con el arte porque fue mi primera decisión, quería ser artista. Ya, ¿pero qué fue lo que estudiaste, Yolanda, ahí? Ahí tuve que negociar con mi papá porque yo quería estudiar Bellas Artes. Empecé, de hecho, en una academia de arte de un artista famoso colombiano, David Mansur, pero mi papá aguantó 6 meses el tema y que teníamos que negociar. Él quería que yo estudiara algo más profesional, medicina.
Entonces terminamos por diseño industrial. Incluía arte, pero era Ya. formación académica. Y bueno, ya conozco a mi esposo, nos casamos, entonces cambia también ya un poco la situación. Y tenemos 10 años en Colombia, tenemos los 2 niños. Y a los 10 años de estar casados, sale la oportunidad de mudarnos a Houston, a Texas, Ya. por parte de su trabajo. Pues ya obviamente ni el arte ni el diseño, yo ya estaba más hacia el tema de negocios. Y pues así llegamos a Houston, así llegué a Houston. Eh, buscar, comienza el primer proceso, buscar una oportunidad para mí, porque él tenía su trabajo, los niños iban a la escuela y Ya te mudaste con los niños, Sí. nacieron en Colombia. nacieron en Colombia. Íbamos por un año, de hecho fue una de las cosas que aprendas ya después es, yo no quería, cuando tuve la primera oportunidad o tuvimos la primera oferta, yo decía, no, yo aquí estoy bien en Colombia, no quiero irme. Cambia a los 3, 4 años, no 5, porque mi hija ya tenía 5, aparece otra oportunidad, pero era por un año únicamente, entonces esa sí me pareció un poco más interesante. Un año, aprendemos, vemos inglés, vacaciones, me gusta la idea. Igual nos quedamos. Pasó el año, cambiaron las cosas, a mi esposo le hacen una mejor oferta, mis hijos entran al sistema y o sea, comienzas a ver oportunidades. Entonces, vamos a quedarnos. Y de eso ya 30 años en Estados Unidos, de los cuales pues nos mudamos en el 2007, empezamos ya a viajar internacional. Entonces, Porque de Estados Unidos te fuiste a Kuala Lumpur. sí. Y nosotros- de Kuala Lumpur aquí a Australia. Sí, Y y- después de nuevo a Estados Unidos, Unidos, pero pero ahí entre han medias. estado. Pero ahí hemos estado cambiando porque durante el tiempo en Kuala Lumpur tuvimos asignaciones cortas en donde nos estuvimos en otros países, entonces también tuve oportunidades pues de ver otras vivencias y Kuala Lumpur fue como el cambio, Malasia, que para muchos es como que, o sea, un cambio que no esperas, fue como el volver a retomar los sueños que tenía. O sea, volví, recuerdo una actividad que entré a hacer, precisamente estas que te hacen como, bueno, ¿qué vamos a hacer? En las empresas, en las compañías te ofrecen a veces estos talleres. Y volvió ese sueño que yo había tenido a los 17, 16 años. Pues ser artista. Siempre lo llevaba, yo hacía cosas pequeñas, le hacía cosas a amigos, pero nunca lo había hecho profesionalmente. Entonces ya empecé, bueno, volvamos a tomarlo ya profesionalmente, sigamos con estudio, con formación. Y sí, fue como el salto a volver a eso que lo había dejado por muchos años. Y ahí empezaste ya a pintar. Ahí ya desarrollarme, digámoslo. Aunque pintas, pues no tienes como claridad para dónde vas. Fue ya el momento de comenzar a encontrar dentro de lo que yo había construido, lo que había aprendido, lo que había vivido, cómo iba a plasmar eso y cómo lo iba a reflejar en mi arte. Entonces, obviamente tenía el tiempo, me sentía más tranquila, o sea, tienes que tener como las condiciones. Cuando eres joven lo quieres hacer desde la emoción de, no, yo voy a pintar y no me importa vivir en la calle debajo de un puente si quiero ser artista. Pero pues igual vas creciendo, vas cambiando, pero hace un momento hablábamos de esto. La vida te da oportunidades muchas veces de retomar y volver y terminas donde de pronto hubieras estado hace Sí, unos años. pero ya con otra experiencia, porque yo quería ser escritora, yo quería estudiar periodismo, que era como más ligado a, a la literatura o haber sido profesora de historia y castellano, porque eran las dos áreas que más me encantaban. Pero también mi papá, no, que algo tradicional. Y por eso entré a ingeniería comercial, que no tenía nada que ver con esto otro, y acá pude retomar, o sea, toda la vida estuve escribiendo, pero escribir ya dedicada, y también como tú, yo creo que saqué el primer libro, me enamoré de un Casanova, primera novela, pero pensando que iba a ser la única, y como ya a la gente le gustó, y ahí dije, ya, tengo que aprender más, y me empecé a tomar cursos en cursiva, distintos cursos de literatura, para poder pulir esa cosa que uno trae aquí en las entrañas, ese deseo de plasmar algo, y con el focus de siempre honrar a nuestro género. A mí me encantan los temas de mujeres, y por eso que me encantaron las pinturas que te compré,
que eran de mujeres y veo que tú reflejas donde has ido, donde has vivido, nuestra identidad, lo que ves en las mujeres del lugar. Cuéntanos un poquito cómo te inspiras con tus cuadros. Mira, ese tema precisamente tal vez es como el que más me motivó a empezar a trabajar, porque tú empiezas y de pronto te empiezas a desarrollar un poquito el tema, bueno, miro fotos o miro los lugares y escenas, y es lindo y te ayuda, pero cuando viajas, o cuando he viajado, lo voy a decir desde mi punto de vista, lo que siempre encuentro es la fuerza de las mujeres. No importa dónde estés, o sea, yo bueno, he tenido la oportunidad de ver mucho, de viajar aquí en Asia, cuando estás por este lado del mundo en Asia, vivíamos en Malasia, pues recorrer Filipinas, Vietnam, muchos países de estos, del sudeste asiático, y la verdad, no importa dónde llegues, ves a las mujeres trabajando con los niños cargados, cargando ladrillos, las niñas de los colegios, es una constante. El tema es la mujer que independiente de dónde estés, carga la fuerza de las generaciones, de la historia, y es como que es el pegamento que trasciende el tiempo, trasciende las dificultades. Y entonces esa parte siempre me llamó muchísimo la atención y comencé a reflejarlo, a tratar de reflejar, era eso. Mujeres trabajando, mujeres luchando, y desarrollas como ese, ¿cómo se dice? Como un poquito de un sexto sentido para ver qué más hay detrás. Sí. Entonces, fue un proceso de las dos cosas, creo, de lo que vi, más lo que yo sentía, más un poco, que es tal vez la parte que también hemos trabajado, hemos discutido, es esa, cómo tú tienes que reinventarte como mujer y esa capacidad que tenemos las mujeres de hacer eso. Y sobre todo en esta vida de ir cambiando y que vas trasladándote y que no puedes dar nada por sentado, la verdad, porque pues es lo que nos toca. Yolanda, y a propósito de tanto cambio, tú estás casada con un hombre que tiene la misma profesión de tu padre, abogado, con Jairo. Que nunca me he olvidado del nombre de tu marido porque tengo un primo también abogado y que se llama Jairo, ¿ya? Un nombre bíblico muy bonito, y has tenido un matrimonio de 40 años. De 40 años. Ay, de veras, que tú habías celebrado hace poco los 40 años. ¿Cuál es el secreto para mantener un matrimonio tantos años? Ahora ya tienes tu nido vacío, igual que yo, los niños ya volaron, casados. ¿Estás pronta a ser abuela o ya eres abuela? Hace 2 semanas. Llegó el primer nieto. Felicitaciones, felicitaciones. Que con tu viaje y todo ya me perdí un poco. Felicitaciones. Entonces, ¿cuál es qué le recomendaría a las mujeres? Porque ustedes han tenido un matrimonio que se ha tenido que adaptar a este país, al otro, con niños, con todo, con tú muchas veces postergarte también de tu parte profesional para que él pueda seguir creciendo en su profesión, en todos esos proyectos que ha ido haciendo a través del mundo. ¿Cuál es el secreto, Yolanda? Bueno, a ver, te hago una acotación. Jairo es ingeniero, mi hijo es el que es abogado. Mi hijo es el que es abogado que hablábamos. Ya. O sea, que él es abogado como mi papá. Como tu papá. Ya. Entonces los viajes vienen del tema de ingeniería. Y la verdad, mira, es complicado porque yo creo que con las etapas cambia la forma en que te relacionas y la forma en que creces. Una de las cosas para mí que creo importante es siempre tener admiración por la otra persona y trabajar en el respeto, pero en el tema más de crearte las oportunidades para que a ti también te respeten y te admiren. Es muy fácil que te pierdas en este momento en que tienes que cambiar, que tienes que llegar y ser tú el que vuelve y hace otra cosa, lo que tú dices, comienzan a perder, tienes que tratar de volver otra vez empiezas de cero en otro lugar. Ellos no. En el caso de las mujeres que viajamos acompañando a nuestros esposos, ellos siguen con su carrera. El que tiene que volver a empezar de cero en amistades, en relaciones y ver qué vas a hacer ahora interesante, eres tú.
Entonces, una pues esa admiración, es ese respeto, es ese creer en que estás creando una historia, estás construyendo el futuro. No importa lo que hagas, al final es un proyecto de vida, que te da cambios, que no es lo que esperas, que tal vez no es ideal siempre, y tienes tus altos y bajos, tienes tus dificultades, porque no llegas a 40 años pensando que es color de rosa y que todo es absolutamente ideal, pero al final tú tampoco eres perfecto. Entonces es un ajuste de las dos personas, es entender que tal vez los problemas o los errores o los retos igual los vas a tener, no importa cómo, y que a veces es más fácil tenerlos con la persona de la que te enamoraste cuando eras joven y en la que creíste y la que te apoye y a la que tú apoyes. Entonces, si le apuestas a eso, tal vez tienes más oportunidad que si estás Claro. pensando solo en ti. Sí. Ah, qué buen consejo a los que están ahí al otro lado de la pantalla. Yolanda, y a propósito de retos, ¿cuáles han sido tus mayores desafíos al estar en este movimiento constante de distintos países? Menciónanos algo de cuál ha sido tu mayor reto. Ay, yo te diría que tal vez es que, no sé, creer en ti mismo, porque a veces te sientes que te has perdido. Esto no era lo que yo soñaba, esta no era tal vez la carrera que yo esperaba, o no era el sitio donde yo creí que iba a terminar. Como te lo mencioné, el solo hecho, por ejemplo, cuando dejé mi pueblo o mi ciudad chiquita y vas a Colombia, a Bogotá, es lo mismo cuando llegas cada vez a una ciudad nueva y tienes que buscar, bueno, ¿ahora qué? Y sin embargo, entender que pues estás ahí, hay que sacar fuerzas, hay que sacarla por lo mejor que tienes y verlo todo como, bueno, hoy no es fácil, pero va a ser fácil. Así que el mayor reto para mí, por ejemplo, el cambio a Estados Unidos fue muy duro. Obviamente está el idioma, que aunque pensaba que hablaba inglés. La primera vez que llegué a la conferencia de presentación de la directora, era como que, Dios mío, esto no es el inglés que yo creí que hablaba. Y juras que hablas porque pues habías aprendido en tu país, pero pues no es lo mismo. Y todo la cultura, o sea, mira, no te creas, hay diferencias mínimas, la forma de vestir, la forma de comportarte, la forma en que te aceptan, el acento. Todos los días encuentras cosas que te hacen sentir inadecuado, que te hacen sentir que no eres suficiente, que tienes que probarte a ti mismo todo el tiempo. Yo te diría que tal vez eso es lo más difícil, ese constante De estarse probando. probando que Mira. sí, y que eres bueno, y que lo puedes hacer, y que lo vas a hacer. Y que te tienes que probar también ante los otros, ante la sociedad, porque es eso, eres alguien, vienes con algo, tienes educación, tienes capacidad y sin embargo tú mismo a veces. Yolanda, sé que quedamos de acuerdo, no vamos a hablar de religión, pero sí me gustaría preguntarte, ¿en qué te reafirmas tú o en qué tienes fe o en qué te reafirmas cuando esas fuerzas faltan, cuando sientes que no eres suficiente o que las cosas no están saliendo como las proyectaste? ¿En qué te afirmas? Miren, el tema religión, o sea, tal vez la religión formal es la que me cuesta, Sí, por lo mismo. Hablar de religión, Exacto, sí, porque hemos viajado, sí. he aprendido, bueno. Pero el tema Dios, yo sí creo que es una constante en nuestra vida como humanos. De alguna manera creemos en un ser superior. Como tú dices, es la fuerza a la que recurrimos cuando no tenemos, cuando necesitamos. Tristemente, a veces es la forma en que lo vemos, que no debería ser, eso lo reconozco. Pero pues por el otro lado está el hecho de que el concepto general, independiente de la religión, es que debemos tener unos valores, debemos respetar a las personas, debemos tener cuidado de cómo actuamos porque se nos regresa, las cosas siempre vienen, la vida tiene una forma en que te retribuye o te cobra las cosas que haces. Y aunque no lo creas, los principios básicos están ahí. Cuando te crían, cuando tú crías a tus hijos, es esa parte que te ama o que te forma, que te une, que te liga
a algo superior, a algo que hace que tu vida pase por lugares que tú no te esperas, pero ahí estás. Y lo que te digo es cuestión de sacar fuerzas, es cuestión de no concentrarte en lo negativo, pensar en las cosas positivas, pensar en las bendiciones que tienes a pesar de todo. Y esas bendiciones vienen de alguna parte, pero no es suerte, es trabajo, pero y que Dios recibes. compensa, Sí. y Dios compensa. Sí, es tan importante el tema de la gratitud. Hoy yo, ahora a esta edad, me despierto y lo primero que digo, oh, gracias Señor, porque hoy día puedo moverme, que a veces me ha venido una asiática, te vienen otras cosas. Hoy día valoro más que nunca la salud de poder hacer las cosas que uno le gusta hacer y poder servir a otros a través de lo que Dios nos ha dado, del talento que Dios nos ha dado. Tú has expuesto en muchas galerías, en Houston, en Malasia, en París. Yo vi el listado de todas las galerías que tus obras han estado expuestas. De hecho, hoy día estás haciendo a comisión. Sí, pedí obras por comisión, porque, Sí, pues porque ya... por tanto viaje y tanta cosa no te da tiempo. Pero cuéntanos ¿cuál ha sido la galería a ti que más te ha llenado? Por ejemplo, cuando yo estuve en la Feria del Libro de Frankfurt, para mí fue, wow, estoy aquí, por fin, eso yo lo había soñado. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, hay 2 o 3 lugares que quisiera, por diferentes razones. París, obviamente como centro de arte, haber tenido la oportunidad de estar en una galería en París, no lo podía creer. De ahí creo que Mónaco, haber pasado por Mónaco, que es tan pequeñito y llega tan poca gente, fue una experiencia increíble. Como reto o por lo que significó para mi carrera, yo diría que la primera feria que se hizo en Malasia, donde participé, Feria del Arte Internacional, porque participé por parte de la Embajada de Colombia. Entonces se unieron, no era solo el factor económico o el factor galería pequeña, sino el hecho de estar representando a mi país y tener la capacidad o la posibilidad de que tantas personas tan lejos conocieran no solo mi arte, sino la cultura colombiana y lo que representaban mis cuadros. La recuerdo con muchísimo cariño y esa colección, que era la de Palenquera, se vendió casi toda, o sea, toda en general, la que hice para la exposición. Después desarrollé más el tema a otro nivel, pero esa marcó muchísimo mi carrera y mi vida personal. Estoy muy agradecida por tu tiempo. Sé que estás de pasadita aquí en Perth, pero para terminar me gustaría que le dieras algún consejo a esas personas, bueno, a las jovencitas que quieren dedicarse al arte y también a esas mujeres como tú y como yo que partieron un poquito tarde con el talento que tenían o lo que querían hacer y no pudieron hacerlo antes, porque al igual que tú, yo también partí después de los 40 publicando mi primera novela y tú también, me parece que eso tenemos en común, que tú también partiste después de los 40 y ya de manera profesional en ser artista plástica. ¿Qué consejo le darías a esas personas que tenemos allí al otro lado para que se atrevan, se animen? Mira, diría que hay 2 cosas. Tienes que creer en ti mismo porque nadie lo va a hacer por ti. Definitivamente viene de ti. Tú tienes que confiar en ti, tienes que de alguna manera construir ese mundo donde tú vas a crecer y eso también se hace con educación. Tienes que formarte, tienes que buscar oportunidades de darle ese tema profesional a lo que te gusta hacer. Hoy en día, pues, ya cuando lo ves, cuando lo vemos en retrospectiva, dices, ¿lo hubiera podido hacer antes? Tal vez sí, tal vez no. Como te dije, las cosas suceden porque tienen que suceder. Pero si tienes un sueño, si sabes que algo es importante, darte el tiempo para formarte, para aprender a hacerlo bien. Y eso te da a ti la capacidad de proyectarlo, porque de otra manera pues lo haces muy empírico y dudas, vas a dudar de ti. Pero cuando ves que tienes
el entrenamiento, la educación formal, es donde encuentras, sí, lo puedo hacer. Y aparte tienes las herramientas, los recursos que te van a ayudar a hacerlo bien. ¿Y en qué se debiera fijar una persona para elegir la academia apropiada? Porque ahora, por ejemplo, para escribir libros hay miles y te dicen, no, usted dicte aquí, tu historia, tu vida es digna de un libro, ya vamos haciendo y te vamos a convertir en bestseller, en esto, y está poblado y todo, y cambian su escritora, porque es muy fácil hoy día publicar libros y escribirlos. Y a veces llegan a las personas no adecuadas a tomar los cursos. ¿Qué le recomendarías para buscar una buena academia? Bueno, hoy en día también está por el otro lado, que es mucho más fácil buscar información. Miras los comentarios, analizas los resultados de esos lugares o del lugar o del artista, por ejemplo, con el cual quieres trabajar. Y la otra cosa es que igual a veces puede no ser la mejor, pero de pronto es la mejor para ti. Entonces es un poco que también conecte contigo. Que te conecte. Hay también que jugar un poco el tema del error, o sea, no es porque seas tú, de pronto no es el lugar apropiado para ti. Pero en el fondo eso solo lo haces cuando te tomas el riesgo y das el salto y empiezas a ser crítico. Tampoco tienes que quedarte en el primer lugar. Lo que te digo, no necesariamente son lugares malos, de pronto no es el mejor para ti, pero solo lo vas a saber si te animas a hacerlo. Si te animas a hacerlo. Tienes que correr el riesgo. Son riesgos. Y tienes que también estar dispuesta a ser benevolente contigo mismo, porque aprender del error, sí, para eso estamos, ¿verdad? Exacto, es eso. Perdonarlo y ya el próximo quedará mejor. Es experiencias, y lo aprendes con el tiempo. Cuando eres joven crees que vas a tener todas las respuestas y que esto no funcionó, entonces lo dejo, porque ya esto no es lo mío, no me interesa. No, es eso, aprender de los errores. Y es que perder por aprender realmente no es perder. Ganaste en experiencia, aprendiste algo, mejoraste en algo, tuviste una oportunidad y la tomaste, que eso ya de por sí ya es una ganancia. Sí, me acordé de mi mamá. Mira, mi mamá, ella estudió moda, después casada con niños no trabajó, pero después con la necesidad de mi padre enfermo tuvo pensión universitaria, hizo miles de cosas, pero ya después, cuando ya estábamos todos grandes, empezó a hacer esculturas, y cuando le empezó Parkinson, que ya no le permitía hacer las esculturas, empezó a pintar con un sistema y encontró un profesor que se adecuó a buscarle una técnica para que ella, y varios cuadros que te los voy a mostrar enseguida, que ella los hizo. Yo tengo aquí, todas las hermanas alcanzamos a quedar con cuadros de mi mamá, porque hoy día ya no puede hacer nada de eso, pero mi mamá eso lo empezó a hacer después de los 60 y le quedaron muy bonitos. Y claro, para la familia, no al nivel tuyo, pero nunca es tarde. No, nunca es tarde. Sí. Lo que te digo, tienes que creer y darte la oportunidad. Es que darnos oportunidades. Y es lo que tú dices, tenemos que ser, a veces el peor crítico, el peor juez, el más duro somos nosotros mismos, y somos lo que esperamos más y no vemos todo lo que tenemos al frente, porque siempre estamos tal vez pensando en que tengo que hacer mucho más. Hay que ser bien agradecido con lo que tenemos. Les agradecemos mucho por su tiempo, por regalarnos este tiempo, y esperamos que haber conocido a Yolanda, ustedes hoy día un poquito más, sea de inspiración. Muchas gracias, Yolanda. A ti, Ana, muchas gracias por la oportunidad. Un gusto estar acá. Gracias. Bendiciones. Hoy tuve el privilegio de entrevistar a una mujer que refleja algo muy hermoso, que nunca es tarde para volver a empezar. Yolanda Velázquez descubrió su verdadera pasión artística después de los 40 años, cuando decidió dedicarse por completo al arte plástico. Su estilo viaja desde el realismo hasta una exploración abstracta llena de luz, emoción y sus raíces latinas. Esa evolución la ha llevado a exponer en París, Mónaco, Houston, Manila y tantos otros lugares, pero lo que más me impresionó es que su historia no solo es la de un artista,
sino la de una mujer que ha tenido que reinventarse en muchos países, acompañando a su esposo. Eso habla de su fortaleza interior. Su nueva colección de arte abstracto nació después de regresar a Houston y es un viaje hacia sus raíces latinas, hacia su identidad en medio de la cultura estadounidense. Es un recordatorio de que la identidad nunca se pierde. A veces solo necesitamos reencontrarnos. Hay algo también muy inspirador en Yolanda, porque cuando hablaba pensaba en tantas mujeres que necesitan escuchar una historia así, que no importa la edad, el país, los cambios o lo que se haya vivido, siempre hay espacio para soñar otra vez. Tal vez tú que me escuchas hoy has apagado un sueño por miedo o por responsabilidades. Yolanda nos muestra que aún estás a tiempo, que el corazón tiene la capacidad de volver a encenderse, no importando la edad. Desde mi fe, sé que Dios nos regala etapas distintas para formar lo que somos. Algunas son tempranas, algunas temporadas son difíciles, otras temporadas uno puede florecer. No importa de dónde vengas ni lo que hayas atravesado. Cuando una mujer se decide a escuchar esa voz interior, ese llamado profundo, la vida vuelve a tomar color. Que esta historia sea para ti un recordatorio de que siempre puedes volver a comenzar. Que la fuerza para reinventarte está ahí, esperando que des el primer paso. Incluso aquellas que parecen tardías puede convertirse en un verdadero renacimiento. Que Dios les bendiga. Dejé el Men's Street Jetty y me embarqué en el bote de Koi, que es un paddle steamer, una embarcación de rueda de palas. Fue construida en 1986. Es una réplica del paddle steamer de 1800. Quiero mostrarles Perth de noche y navegaremos por el río Swan. El motor que lo impulsa es muy antiguo, una máquina de vapor de 2 cilindros, marca Ransome Sims & Jefferies, fabricado en 1905. El año 2024 tuvo una restauración importante. Se renovó tanto su casco como su interior. Actualmente se arrienda para eventos y fiestas privadas. Aquí celebré Oktoberfest, una fiesta alemana. Estaba todo decorado como una sala bávara con música y comida típica alemana. Estamos aquí en Perth. Miren qué lindo es en la noche. Súper bello. Aquí está la ciudad. Y ahí podemos ver el ferry que va cruzando. Ahí se aprecia Elizabeth Quay, que ya se los he mostrado en otros capítulos de día, y toda la parte céntrica de Perth. Vamos a pasar por el puente Narrows, por donde pasa la autopista Queen Anne Freeway. Allá lejos se divisa el parque Kings Park, que ya se los he mostrado en otras oportunidades. Espero que hayan disfrutado conocer Perth de noche. El viaje duró 3 horas y al final como que nos olvidamos un poquito de la fiesta alemana. Nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones.